Muy buenos días, son 20 para las 12, hoy 27 de julio, estamos en vivo y en directo a través de Miraflores TV Digital, la plataforma de radio y web que está rompiendo las redes. Estamos vísperas ya de fiestas patrias, ¿no? Hoy es un día feriado para el sector público, pero no parece porque el tráfico está así todavía un poco complicado, ¿no? Parece que muchos han salido a laborar, al menos los del sector privado, para ellos es normal. Los del sector público sí tienen el gran beneficio de poder descansar hoy día y cobrar como si trabajasen, ¿no? Esa es la gran diferencia. Esta mañana, todavía falta 20 minutos para que sea tarde, nos acompaña el doctor Manuel Enrique Sinchi Tuesta, él es cirujano plástico y reconstructivo, y vamos a hablar de un tema que se está haciendo bastante común en estos tiempos, que es la rinoplastía, ¿no? Podemos ver muchas personas, yo he podido verlo, gente que anda con un parchecito en la nariz o se encuentra con alguien después de tiempo y uno lo ve distinto, ¿y qué pasó? Se ha hecho una rinoplastía. Entonces, esta cirugía que antes era poco común, ahora se ha hecho casi masiva, por el tema que los costos han bajado bastante, lo que ha hecho que sea más asequible a más cantidad de gente. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días, gracias por la invitación, Diego. Qué bien, de hecho comentábamos sobre el tráfico. ¿Qué tal ha encontrado el tráfico hoy día? Hoy ha estado bastante ligero el tráfico en comparación a otros días, sí, eso lo he podido notar. Un poquito más suave, ¿no? Sí, un poquito más suave. Se supone que ya mañana Lima debe ser una ciudad casi desértica, donde se puede transitar sin problemas. Estábamos conversando, doctor, sobre la rinoplastía. Antes recuerdo que a que una persona se realice una cirugía de nariz, era poco común por los costos, hablo hace 15, 20 años atrás. En la actualidad los costos ahora se han reducido, ¿me equivoco o es así? Hay un costo promedio que se mantiene en el mercado, ¿no? Depende también de dónde se realice la cirugía. Hay costos que hay que mantener, debido a que hay que mantener la seguridad de la cirugía, que se realice en una clínica con prestigio. No sé, hay costos que se mantienen, pero sí quizás hay nuevas opciones debido a que se ha incrementado la cantidad de cirujanos en el mercado, ¿no? Claro, se ha incrementado. Pero en ese sentido hay que mantener quizás una diferenciación entre lo que es una cirugía realizada por un cirujano plástico especializado a otras alternativas, entre comillas, que ofrecen otras personas que no necesariamente tienen esta especialidad, ¿no? Claro, y se han visto casos y se siguen viendo casos, ojalá ya no se den más. Ojalá que no, es difícil, pero es un deseo que por mala praxis ha habido pues problemas con muchas personas, muchos pacientes, ¿no? Hay que mantener la seguridad siempre en esta cirugía y en cualquier otra, ¿no? Esta cirugía tiene de especiales que afecta la vía respiratoria de la persona. Entonces hay que tener todas las medidas de seguridad para que no haya ningún inconveniente en ese sentido, ¿no? Claro, eso es importante y lamentablemente a veces no se siguen todos los protocolos para que se pueda dar una buena operación. Ya en el tema, doctor, ¿cuáles son las principales consideraciones que se debe tener para una rinoplastía? Bueno, yendo a lo que es la rinoplastía en sí, ¿qué buscamos con la rinoplastía? Bien manejar la parte funcional, quiere decir la parte respiratoria, como también la parte estética, ¿no? Entonces es un espectro que va entre esas dos definiciones. Dentro de ellas también se engloba la parte reconstructiva, ¿no? Como somos cirujanos plásticos reconstructivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que no solamente es lo que quizás la mayoría de personas pueden pensar que es para mejorar la parte estética, sino que también se realicen casos que, por ejemplo, pacientes que tienen fisura labial, que también tienen alteraciones de la nariz o que tienen traumatismos o casos congénitos, que también puede mejorarse la parte nasal, ¿no? Entonces todos esos puntos hay que tenerlos en cuenta. Ahora, se ha visto casos de personas que ven a un artista, sea hombres o mujeres, ¿no? En el caso de los hombres un artista, en el caso de la mujer una actriz, y dicen, bueno, yo quisiera tener la nariz de Angelina Jolie, ¿no? Pero no siempre eso es posible. Claro, hay que tener en consideración que las personas son distintas y las etnias también son distintas, ¿no? Entonces una nariz tiene que ser proporcional a la cara de otras personas, de cada persona, ¿no? Hay consideraciones ya, digamos, que se han estudiado según la característica de la cara,
que tiene que ir de acuerdo a ello justamente la nariz. La nariz es el centro de la cara, no es lo primero que uno ve cuando conoce a una persona, cuando le habla a los ojos, ¿no? Así es. Claro, o sea, lo dicho por usted es preciso, ¿no? O sea, está en el centro, por lo tanto, uno siempre lo va a tener en cuenta. Ahora, en cuanto a los previos para una rinoplastía, ¿qué exámenes debe hacerse una persona? Y una vez que se han establecido los exámenes y la persona ha pasado los exámenes, ¿cuáles son los preparativos que debe seguir antes de la operación? Claro. Respecto a los exámenes, bueno, básicamente son los exámenes prequirúrgicos que son similares a cualquier otra cirugía, que incluye lo que es un hemograma para ver cómo está la hemoglobina, cómo están las plaquetas, que no haya problemas de la coagulación, ¿no? Que es un perfil de coagulación, ver lo que es tema de glucosa, urea, creatinina, que es parte de los riñones, ver cómo está el azúcar, también incluye lo que es grupo y factor sanguíneo, además de lo que es un electrocardiograma y evaluación por un cardiólogo, ¿no? Que va a dar un riesgo quirúrgico para poder realizar la cirugía. En la mayoría de los casos estos exámenes están correctos en casi todos los pacientes, pero por ahí puede encontrarse algo que quizás algún paciente no haya sabido que tenía, algún problema cardíaco o algo por más que sea joven, y se detecta con esto que podría llevar a tener algún problema en la cirugía de no realizarse este examen prequirúrgico, ¿no? Claro, ahora, en el caso, por ejemplo, de los diabéticos, se sabe que ellos, me parece, tienen una coagulación deficiente, ¿no? O no muy buena. Por ejemplo, un paciente que padece de diabetes y quiere hacerse una rinoplastía, ¿cómo se procede ahí? En el tema de los diabéticos, si es que la diabetes está controlada, si mantiene sus glucosas dentro de valores normales, no habría contraindicación para realizar la cirugía. Si es que hay una alteración, sí, o sea, el paciente no está controlado, tiene controles de azúcar o glucosa altos, ahí sí habría que primero estabilizarlo para poder realizar la cirugía. Eso quiere decir que un paciente que esté, me parece que después de 125 ya es diabetes, en el caso de la glucosa. Hay ciertos parámetros que hay que tener en cuenta, ¿no? Según los criterios de la Asociación Americana de Diabetes, que es los que usualmente se emplean. Sí, es 126 exactamente es uno de ellos, ¿no? Claro, ahora, sí. En el caso, por ejemplo, de una persona que tiene 250 de glucosa y quiere hacerse la rinoplastía en ese momento, ¿no procede? No, hay que controlar el azúcar, ¿no? Los grados de azúcar. Quizás algunas personas también, así como lo que dije de la afección del corazón, que no puede haber sido diagnosticado antes, quizás una persona no sabía que era diabética y en ese momento también se puede diagnosticar, ¿no? Y ya, bueno, tiene que tener algún tratamiento para poder realizar la cirugía. Claro, entonces estos exámenes son necesarios, yo más que necesario diría imprescindibles para salvaguardar la salud del paciente. Así es, son imprescindibles como lo mencionas, sí. ¿No? Porque, y eso es lo que va en relación a lo que conversábamos hace un rato, de que hay mucho médico empírico, ¿no? Que no tiene la especialidad y que por el afán de lucro dice, no importa, no hay problema, ¿no? Y sí lo podemos hacer y total vienen a veces desgracias lamentables. Entonces, eso hay que tener en cuenta sí o sí. Sí. Ahora, en el caso también de las personas con problemas cardiológicos, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Los que sufren, por ejemplo, hay mucha gente que tiene soplo al corazón. ¿Qué pasa con aquellos que tienen, por ejemplo, un bypass o un marcapasos? En esos casos, ¿cómo se procede? Claro, hay que realizar, como le digo, el riesgo quirúrgico. Eso lo realiza un cardiólogo, ¿no? Que es el especialista en lo que es temas cardíacos. Ellos nos dan un riesgo quirúrgico que va usualmente del 1 al 4. Dependiendo del riesgo que haya para la cirugía o de la necesidad que haya de la cirugía, si el paciente tiene un riesgo de 1 o 2 no habría problema, pero 3 o 4 quizás ya necesite realizarse la cirugía si es un caso de emergencia. En este caso la rinoplastía no es un caso de emergencia. Entonces habría que evaluar bien si es que hay necesidad de hacerla o probablemente postergarla, ¿no? Claro, ahora yo imagino una sala de operaciones donde está el médico cirujano, el que va a realizar la rinoplastía. Adicionalmente a él, ¿cuántas personas forman parte del equipo de un paciente que se va a realizar esta operación? Usualmente hay, el cirujano que realiza la cirugía, hay un asistente, que bueno, en el caso de nosotros trabajamos 2 cirujanos plásticos, ¿no? O sea, nos asistimos entre ambos, y a la vez también es necesario que haya un anestesiólogo presente en la cirugía, que es el que monitorea, no operando, no dentro de la cirugía, dentro del procedimiento, pero sí monitoreando al paciente, que todo esté bien, viendo la anestesia, que esté respirando tranquilamente el paciente, y a la vez que no haya dolor, ¿no? Es una cirugía en la que el paciente no debería sentir ningún dolor.
Ujú. Ahora, le pregunto tanto por mi curiosidad como por la curiosidad de muchos que nos están siguiendo a través de las redes. Eh, ¿Se abre la nariz del paciente? ¿Hay un corte? Más o menos, ¿cuál es el procedimiento? Ya. La técnica, bueno, básicamente hay dos técnicas. La técnica que nosotros empleamos más es la técnica cerrada, que quiere decir que se hacen cortes por dentro de los orificios nasales y no quedan cicatrices externas que se puedan ver, ¿no? O sea, los cortes son solamente por dentro. Hay otra técnica que es la técnica abierta, que sí se hace un corte a nivel de acá de la columela, que es la parte baja de la nariz, y se levanta toda la piel de la nariz, ¿no? Ahí sí queda una pequeña cicatriz en esta zona. Ujú. ¿Cuál es la ventaja y desventaja de cada una? El primer caso de la cerrada es que sí, evidentemente no hay la cicatriz y hay un poco menos de inflamación. La abierta se puede ver mejor los tejidos, la parte interna de la nariz, pero usualmente la reservamos para casos que ya es un paciente que se ha operado anteriormente, que es la segunda o tercera vez que se va a operar, para poder ver mejor algunos detalles, ¿no? Que hay que verlos. Ujú. Claro, entonces hay esos dos formas. Me habían comentado que cuando una persona se hace la rinoplastía, usualmente me parece que por, no sé, 1 o 2 semanas, estas personas no, las fosas nasales quedan cubiertas, por tanto tiene que respirar por la boca. ¿Eso es cierto? Las fosas nasales quedan cubiertas, pero por 2 días. Entonces sí, la persona va a tener que respirar por la boca 2 días. Pero es como que estuviera resfriado, ¿no? Cuando uno se resfría también las fosas nasales quedan tapadas, ¿no? Y tiene que respirar por la boca. Eso dura 2 días. Luego va a estar con un yeso encima de la nariz, ¿no? Pero ya no con las fosas tapadas. El yeso se mantiene por 7 días y a los 7 días se retira. Ujú. Y ahora, luego de la operación, ya el posoperatorio, ¿qué cuidados debería tener esta persona? Bueno, en primer lugar, en el posoperatorio inmediato, apenas terminamos la cirugía, la persona va a pasar a recuperación. En recuperación va a ser monitoreada por un promedio de 2 horas, ¿no? Y luego ya puede ir a la casa. Es una cirugía ambulatoria en la que se realiza. Ujú. Una vez que esté en casa, es importante que, bueno, salga de la clínica acompañado de alguien, que vaya a la cirugía junto con alguien. Y una vez que está en casa va a tener que aplicarse hielo por 48 horas en la zona para disminuir la inflamación. Va a tener que dormir con la cabeza un poco en alto, 45 grados, usando, generalmente recomendamos que usen 2 almohadas para lograr este grado de elevación, ¿no? Y bueno, más que todo evitar esfuerzos físicos exigentes. Puede quizás caminar en casa, pero va a tener que evitar esfuerzos físicos exigentes, ¿no? También hay que tener en cuenta que como se realizan estos cortes por dentro de la nariz, puede haber un poco de sangrado. El sangrado es mínimo, pero de todas formas tiene que saber el paciente para que no se asuste, ¿no? En caso lo sepa. Y queda con una bigotera, que son unas gasitas que van encima de la nariz. Estas gasas las puede cambiar el paciente o su familiar, al menos por los 2 primeros días, ¿no? Ujú. Así es. Y entonces esos serían los cuidados. Ahora, muchas personas, hombres, mujeres, dirán, bueno, que están animados a hacerse una rinoplastía, pero trabajan, como todo el mundo, y dirán, bueno, ¿qué tiempo voy a quedar, voy a tener que pedir permiso en el trabajo o esperar salir de vacaciones para poder hacerse la operación? Más o menos, el lapso nos explicó, la operación dura 2 horas. Así es. ¿No? La cirugía en sí dura 1 hora, la recuperación es la que dura 2 horas. Ya, o sea, más o menos 3 horas tiene que estar en camilla el Más o paciente, menos, sí, aproximadamente. más o menos. Y luego se va a su casa a descansar y normal, ¿no? Pero en ese tiempo, ¿cuántos días tendría que descansar para que no tenga complicaciones? Lo recomendable. Lo recomendable es, al menos los primeros 2 días que va a estar con los tapones, va a tener que estar en un reposo relativo, pero en casa, ¿no? A partir del 3.er, 4.º día ya puede salir quizás a la calle, si es que no tiene problemas con andar con el yeso, pero hacer, digamos, sin hacer mayores esfuerzos físicos, también tener en cuenta que evitar toda clase de golpes, ¿no? A la semana que ya retiramos el yeso, va a quedar con un parchecito de esparadrapo encima de la nariz, y ya no habría mayor problema en que realice algunas actividades si es que no tiene el problema de salir quizás con este parche, ¿no? Como usted dice que en la calle a veces vemos a las personas con los parches, y bueno, es quizás algo que pueda incomodarle a ellos y que tienen que saberlo, ¿no? Pero ya pueden realizar mayores actividades, como salir a la calle, pero siempre evitando los golpes. Claro, entonces el posoperatorio es importante, Así es. tener mucho cuidado, ¿no? Guardar el reposo, ¿no? Yo pienso que cuanto más días, mejor. Supongo yo que un tiempo bueno serían pues unos 3, 4 días, ¿no? Para que Lo recomendable es 7 días, lo recomendable, para hasta que retiremos el yeso.
Esa es la recomendación que se hace a los pacientes, ¿no? Al menos una semana. Pero como digo, pueden realizar ya actividades menores estando con el yeso, ¿no? En cuanto a comidas, muchos dirán, bueno, ha salido de una operación, ¿hay alguna dieta a seguir? Se recomienda evitar sobre todo comidas muy duras que puedan ejercer mayor presión a nivel de la parte de la maxila y aparte también a la parte nasal. Por ejemplo, algo que es, digamos, bastante consumido es una manzana, que es algo aparentemente inocuo, pero es duro, ¿no? Claro. También el choclo, el maíz, ¿no? También que se consume y bueno, hace bastante esfuerzo al momento de masticarlo, ¿no? Muchas veces las personas nos preguntan, ¿y pescado, no? El pescado en realidad no tiene ninguna contraindicación de ser consumido, ¿no? Claro, pescado pueden comer, aparte Sí. que es blando, Sí, claro. ¿no? Y supongo que lo mismo con las carnes, Sí, claro. evitar las carnes, ¿no? Puede consumirla siempre y cuando no sea algo muy duro, ¿no? Claro, deshilachaditas y Así todo es, eso. correcto. Es importante, entonces, los amigos que nos están siguiendo pueden, aquellos que tienen en mente hacerse una rinoplastía, tienen ya en la conversación que hemos tenido con el doctor algunas sugerencias, algunos puntos que les van a ser útiles. Me comentaba, doctor, de que las personas pueden querer la nariz de cierto personaje, pero esa nariz no siempre puede ser la adecuada para el rostro de la persona. Ahora que existe la tecnología a través de la computadora, supongo, se le puede hacer como digamos, un ensayo previo de cómo puede quedar esta persona. ¿Eso se aplica también? Hay algunos programas que se pueden realizar y se puede hacer un aproximado, pero hay que tener en cuenta que al menos personalmente se prefiere no usarlo. ¿Por qué? Porque da a veces falsas expectativas al paciente, ¿no? O sea, es distinto operar, entre comillas, en una máquina, en una computadora, en el Photoshop, a hacer una cirugía real, ¿no? Ver cómo están los tejidos por dentro, los cartílagos, también la inflamación luego del posoperatorio. Es muy importante, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas falsas expectativas que pueden generar esta clase de programas, ¿no? Claro, y también el hecho de que muchas personas dicen, pero yo en la computadora vi que me quedaba así, bueno, y ahora me veo en el espejo y no he quedado así, Así es. y pueden haber reclamos, Así obviamente, es. Hay ¿no? que tener en consideración, como le digo, muchos aspectos, ¿no? Cada cirugía es propia, es de una sola persona, ¿no? Es individual. No es como hacer algo en serie, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, ¿no? Claro, de hecho, es importante tener en cuenta eso. Y otro dato también es, conversaba con algunos amigos y algo que me parece, no sé, complicado, es que muchas adolescentes ahora llegan a los 15 años y su papá le dice, bueno, te voy a hacer tu fiesta de 15 años. Y la adolescente le dice, no, yo no quiero eso, quiero hacerme una cirugía, una rinoplastía, quiero arreglarme la nariz. Se ha comentado mucho sobre las edades que deben darse, tanto mínima como máxima, para este tipo de operaciones. En el caso de las adolescentes, que una quiera hacerse una rinoplastía, ¿qué se le puede decir? Efectivamente es un tema algo controversial, ¿no? Algunos autores manifiestan que se puede hacer a partir de 2 años luego de que venga la primera menstruación, que se llama menarquia, ¿no? Usualmente es un promedio de 15 años a 16 años, pero de todas formas, cuando son pacientes jóvenes, de estas edades adolescentes, es necesario evaluarlos en consulta y ver que se haya terminado de desarrollar la parte nasal, ¿no? Siempre es necesaria una evaluación previa antes de definir si es que se puede realizar una cirugía. Claro, porque un adolescente todavía no ha, digamos, cerrado su proceso de crecimiento, de definición de algunas características corporales, dentro de eso el rostro, Así es, correcto. ¿no? Y que se haga a los 15 años puede implicar pues un riesgo, y que esa cirugía, que en el momento se vio bien, cuando esta niña cumple 17, 18 años, se termine degenerando o ya no viéndose tan bien. Sí, los 15 años en realidad es una edad que sí podría realizarse una cirugía, pero como le digo, hay que tener en cuenta la evaluación médica siempre, ¿no? Es necesario evaluarlo, verla en consulta, también tener algunos antecedentes personales, como le digo, dentro de uno de ellos es la menstruación cuando vino, ¿no? Para que pueda realizar la consulta y ver si es que es factible hacerlo, ¿no? Qué bien, doctor. De verdad, felicitamos el hecho que se priorice el tema profesional en este tipo de operaciones para que no haya problemas ni sorpresas desagradables. Sería interesante, doctor Sinchi,
Sinchi Tuesta, que nos indique pues algún teléfono, un fanpage, un Facebook, para que las personas que quieran hacerle consultas ya personalizadas se puedan comunicar. Claro, nos pueden encontrar en el Facebook como Rhinoplastic Lima, y además, bueno, mi teléfono personal es 9924-05929. ¿Sería bueno repetirlo, doctor? 9924-05929. Muy bien, ha sido una grata conversación con el doctor Manuel Enrique Sinchi Tuesta, él es cirujano plástico y reconstructivo. El día de hoy hemos hablado sobre la rinoplastía, que es solo un área de la cirugía plástica, porque como sabemos hay muchísimas áreas más, y ojalá en otra ocasión podamos tener la oportunidad de conversar con él, por ejemplo, sobre lo que muchas mujeres se hacen, que es el agrandamiento del derrier, de las mamas, ¿no? Entonces, que también son parte de la cirugía y que requieren también pues de un cuidado previo, y que no es que se hace así nomás, por más sencillo que parezca. Sí, la cirugía plástica es una especialidad muy amplia y muy compleja, ¿no? Que involucra prácticamente todo el cuerpo. Sí se puede realizar lo que es agrandamiento del derrier, como lo manifiesta, ¿no? Actualmente hay diferentes técnicas, puede ser con propia grasa que se toma luego de una liposucción, o también puede ser con implantes de silicona, ¿no? De hecho, vamos a tener ocasión para hablar ya específico sobre ese tema. Hoy hemos tratado la rinoplastía, así que nuevamente las gracias al doctor Manuel Enrique Sinchi Tuesta, cirujano plástico y reconstructivo, y el fanpage me parece es, me dijo... Rhinoplastic Lima. Rhinoplastic Lima, así lo pueden ubicar y ahí también hacer sus consultas ya personalizadas. Muy bien, de esta manera estamos cerrando Emprende Perú Noticias. Continuamos luego con Sembrando Sonrisas.